Distinguida audiencia, tengan todos ustedes muy buenas noches. Sean bienvenidos a lo que va a ser esta masterclass. En esta oportunidad queremos darle la más cordial bienvenida a todos ustedes por ser partícipe de esta masterclass. Queremos darle un caluroso recibimiento a todos ustedes y abrirle las puertas de nuestros programas y servicios. Esto para propiciar las condiciones que puedan permitir un óptimo clima académico postuniversitario. Y a través de ello ofrecerles un estímulo permanente para la consecución de buenos resultados en sus proyectos de vida académica y recordando de que la educación significa siempre libertad y son las llaves para abrir puertas, ya que al formarlos de manera continua permite comprender que como sociedad hemos ido evolucionando. Somos trabajadores del conocimiento que analizamos los diferentes enfoques de un problema para resolver, aportándoles siempre un valor agregado a las diferentes soluciones. Un cordial saludo y sean todos ustedes bienvenidos a esta masterclass realizada y llevada a cabo por ESAM Bolivia. En esta oportunidad tenemos el grato placer de poder contar con un profesional de gran trascendencia académica y profesional. Él es el doctor Alonso Raúl Peña Cabrera Freire. Él es abogado de profesión. Dentro de sus estudios universitarios realizados en el área de posgrado, él posee una maestría en Derecho Penal Constitucional por la Universidad de Jaén, también un título de posgrado en Derecho Procesal, auspiciado y proporcionado por la Universidad Castilla de la Mancha, tiene una maestría en la Universidad Mayor de San Marcos y tiene un doctorado en la Universidad Alas Peruanas. Estimado doctor, muy buenas noches. Es un grato placer poder tenerlo aquí esta noche realizando la masterclass. Bienvenido, estimado doctor. Gracias, Dimar, licenciado Dimar, a todos, SAM Bolivia de Cochabamba. Hemos tenido oportunidad en unas ocasiones de poder impartir algunos módulos muy llevados al tema de la parte general, la parte especial, lo que es imputación objetiva, ¿no? En lo que respecta a esta masterclass del día de hoy, si no me equivoco, 25 de enero del 2021, tiene que ver grado de contenidos en lo que significan los modelos acusatorios y la importancia de la teoría del delito, por lo tanto, la teoría del caso, ¿no? Hemos asistido en los últimos tiempos, en este devenir de los años, en una suerte de cambio de viraje de los modelos procesales, ¿no? Las anomias jurisdiccionales, el letargo, la delación, la excesiva prolongación de los procesos, las sobreprisionizaciones, la impunidad, la falta de una ecuación propia debido al proceso y ante una sociedad que demanda justicia y una justicia que llega muy tarde y dice que no es justicia, será un remedio, pero no lo es propiamente, ha generado ya hace varios años atrás esta necesidad de reforma del proceso penal, de un viraje del modelo mixto a los modelos acusatorios, donde van tomando cuerpo a mayor grado de garantía los derechos fundamentales de los justiciables, por un lado, donde ya no pueden ser vistos desde un punto de vista estrictamente formal, sino material, de que puedan tener vigencia efectiva y a plenitud de los procesos penales. Saber todos nosotros que la persecución penal puede tener como profundo resultado la pérdida de la libertad por mucho tiempo, conforme a estas políticas criminales que han incidido en los códigos penales de nuestros países, Perú, Bolivia, Ecuador, etcétera, México, incidiendo en mayores cuotas de penalidad y ya lo que significa propiamente en el ámbito de las medidas de coerción procesal personal, lo que es la prisión preventiva. Entonces, si producto de un proceso penal se puede afectar este bien jurídico más importante de la vida humana, que es la libertad, se tiene que garantizar a todo grado de plenitud de estos derechos inherentes al debido proceso de la tutela procesal efectiva, ¿no? Y que, como vuelvo a reiterar, no puede ser visto desde un punto de vista decorativo, formal, sino que tiene que adquirir vigencia material. Y por otro lado, la eficacia y la eficiencia del sistema de persecución penal, porque nuestras sociedades han estado siempre bastante defraudadas, que el sistema de justicia en nuestros países no ha tenido la posibilidad de dar respuestas jurídicas, judiciales improntas y céleres
a la conflictividad social generada por la presunta comisión de un hecho punible. Pero lo señalado y lo señalo ahora, que no necesariamente la debida realización de la justicia implica imponer penas, esto es, penas o medidas de seguridad a quienes culpablemente han lesionado o puesto en peligro bienes públicos, si en algunos casos no va a quedar otro camino que absolver. Esto es uno de los sacrificios del proceso penal a la luz del Estado constitucional de derecho. A veces podrá ser absolver a verdaderos culpables, cuando en rigor la Fiscalía, el órgano persecutor del delito, el Ministerio Público, no ha podido finalmente recabar elementos de convicción suficientes que en juicio pueda acreditar tanto la materia del delito como la responsabilidad penal del acusado o los acusados, ¿no? Porque este es el objeto del proceso penal. El objeto del proceso penal es verificar si se acredita o no tanto la materia del delito como la responsabilidad penal del acusado o de los acusados. Si no se logra estos estándares probatorios conforme los modelos acusatorios, inclusive con los modelos mixtos, no queda otra opción más que absolver. La carga de la prueba, el onus probandi recae sobre la Fiscalía, sin defecto de decir que lo que estaremos apuntalando y desarrollando el día de hoy, que esta teoría del caso, teoría del delito, significa que también la defensa pueda plantear una estrategia defensiva asumiendo una versión distinta a la acusación y que quiere finalmente verse vencedor en este proceso penal. Pues luego de un juicio oral público contradictorio de la jurisdicción judicial, donde toma lugar de esta forma fascinante, forma fastuosa, disculpen, las técnicas de litigación oral que comienza con los alegatos de iniciación o alegatos de apertura, y pasan por el contra y el interrogatorio, el contraexamen o el contrainterrogatorio, objeciones y pasar a los alegatos de clausura. Pues vuelvo a reiterar, si también la defensa asume su propia teoría del caso, también tiene que aprobarlo. Entonces es una cuestión que tenemos que tomar muy en cuenta en los modelos acusatorios. Y que llegar a esta verdad, y una verdad formal, ¿no? Una verdad jurídica, es un imposible, un eufemismo epistemológico, una ingenuidad epistemológica, como dice Luigi Fabrioli o Wilfried Hassemer, en la doctrina española, alemana, disculpen, y pretender llegar a una verdad histórica o una verdad material. Tal vez eso se podía propender o trazar en modelos inquisitivos, donde reinaba las pruebas, como las pruebas con el tormento, el suplicio y lo que significa la prueba prohibida. Pero hoy en día los modelos acusatorios, más sobre todo que los modelos mixtos, resulta todo imposible pretender llegar a una verdad histórica o una verdad. Como se dice, la verdad no se puede llegar a cualquier presión, porque por medio está el principio de presunción de inocencia y por otro lado está finalmente el principio de dignidad humana. Estos dos concatenados y llevado a esa fusión principista de los estados democráticos de derecho o estados constitucionales, significa que la verdad no se puede arrancar afligiendo, afectando directa o indirectamente los derechos y las libertades fundamentales. Y eso es lo que significa la prueba prohibida, que ha habido todo un desarrollo en los tribunales, también internacionales, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y las Cortes Constitucionales en nuestros respectivos países. Entonces, esas son las garantías que deben desarrollarse en un Estado constitucional de derecho para poder aplicar la ley con un mínimo grado de justicia y, por otro lado, de certeza probatoria. Esto implica entonces que sobre el órgano persecutor del delito recae la carga de la prueba. Eso significa que los modelos acusatorios implican condensar y armonizar la función de lo que significa la persecución penal con la titularidad del ejercicio de la acción penal. Ya de tiempo atrás, en los modelos mixtos, en los delitos perseguibles por acción penal pública, quedaba claro que la promoción de la acción penal estaba supeditada al nemo iudice in actore, que significa que tiene que ser a una parte o un sujeto procesal distinto al órgano jurisdiccional. Los órganos jurisdiccionales, y menos aún en los modelos acusatorios, pueden abrir los procesamientos penales de oficio. Requieren finalmente de la intervención del órgano persecutor del delito, y ahora, tendrían que ustedes finalmente aclarármelo si es que me equivoco, en los modelos acusatorios, el inicio y promoción del ejercicio de la acción penal
es ahora una decisión que recae estrictamente sobre el Ministerio Público, sobre la Fiscalía. Eso entonces implicaba, lo que les estaba señalando a ustedes, la armonía que existe entre el ejercicio de la actividad investigativa, porque el eje conductor y directriz en los modelos acusatorios es el Ministerio Público, conjuntamente con las policías, con los órganos policiales, los órganos de criminalística, y a su vez llevar el ejercicio de la acción penal pública. Entonces, los ministerios públicos o las fiscalías tienen poderes de dirección material y poderes de dirección procesal. Los poderes de dirección jurídico-procesales implican que la fiscalía pueda hacer lo siguiente: definir qué clase de investigación tiene al frente. Creo que los códigos procesales penales y acusatorios han llevado cierto grado de flexibilidad temporal en cuanto a los diversos grados de investigación que tiene al frente el Ministerio Público. En cuanto a definir si estamos ante una investigación simple o sencilla, una investigación compleja, donde hay evidentemente más evidencias que realizar, a veces tiene que trasladarse a otros territorios, nacionalmente hablando, o también hacer pedidos de asistencias judiciales internacionales, multilegal assistance, como se dice dentro de los americanos, y ello implica la complejidad de la investigación e investigación a integrantes de organizaciones criminales. A su vez, establecer el plazo de la investigación que se requiere. ¿Para qué? Para llegar a la verdad. La averiguación de los presuntos actos punibles que se le atribuye haber cometido al imputado o a los imputados. Este es evidentemente el objetivo de la investigación, pero en grado de certeza y convicción fiscal, porque una vez que termina la investigación preparatoria o la investigación, si es que estamos en términos correctos conforme a Bolivia, pues ahí solamente tiene dos opciones el Ministerio Público: o solicita el sobreseimiento de la causa o acusa. Pero para poder acusar, para poder formular su requerimiento acusatorio, requiere certeza y convicción fiscal. Suficiente prueba de cargo o elementos de actuación, mejor dicho, porque las pruebas recién las tendremos en el juicio oral público contradictorio o determinación judicial, que pueden acreditar en el juicio oral tanto la materia del delito como la responsabilidad penal del acusado o los acusados. Y el tiempo entonces que va a requerir para ello. Obviamente sometido siempre a un principio esencial del debido proceso de un Estado de Derecho, que es el plazo racional. Si algo que se acusaba bastante a los modelos mixtos, no sé si se decía mucho esto en Bolivia también, tenemos amigo Dimar, gente de México o de otro país o solamente boliviano. ¿Tenemos participantes de otro país aparte de Bolivia? En su mayoría, doctor, son de Bolivia, doctor, en su mayoría. Ya, perfecto. No, lo que pasa es que quiero ajustar a veces la discusión y el debate dentro de los contextos normativos que obviamente ustedes familiarmente y normativamente tienen. Entonces, termina la investigación y solamente hay dos opciones. No hay una tercera. O solicitas el sobreseimiento o acusas. Y para acusar tiene que finalmente haber grado de completitud de la actividad de investigación, el kit, cómo se cometió el kit. Y ahí va apareciendo, disculpen, ya tiempo atrás en los modelos acusatorios y en la doctrina, en la dogmática procesal penal, muy ayudado también por la dogmática sustantiva, lo que es evidentemente la teoría del caso, el qué, el cómo y el cuándo, quiénes habían, cuál fue el móvil, ferocidad por lucro, por placer, para facilitar o ocultar otro delito, la mató por su sola condición de tal feminicidio, realizó una extorsión o un delito de secuestro. ¿Quería matar o no quería matar a la víctima o solamente lesionar? Entre uno y otro acto luctuoso, lo que se llama el conflicto aparente de normas. Entonces, esos objetivos de la investigación tienen que ver con una teoría del caso. Esto es en los modelos acusatorios. Los fiscales, los investigadores, conjuntamente con los órganos policiales, tienen que articular y gestar toda una estrategia investigativa. Y esa estrategia investigativa va a depender, definitivamente, dependiendo de la naturaleza del ilícito penal que es objeto de persecución y objeto de incriminación. Y hay un proceso de atribución. Y es algo muy importante. Yo no sé si en Bolivia ya ha llegado, de cierta manera, un desarrollo de lo que significa el principio de imputación necesaria. De imputación necesaria. Lo que se atribuye a un proceso penal no es cualquier hecho. No es cualquier conducta por acción o por omisión. Es un hecho jurídico penalmente relevante. Para que estemos en un hecho jurídico penalmente relevante, y es por eso que cuando hablamos con el licenciado Dima,
le propuse que esta exposición, este masterclass, como lo llaman de Cochabamba de Sam, que tenga una fusión entre el aspecto procesal y el sustantivo. La relevancia o incidencia, la repercusión de la teoría del delito en los modelos procesales penales acusatorios. Entonces, vuelvo a reiterar el cómo y el cuándo, cómo se sucedió, cuál fue el móvil, los medios e instrumentos que utilizaron para cometer el acto luctuoso, para reducir a las víctimas, para finalmente reducir obstáculos, para querer finalmente penetrar e ingresar a una vivienda. Esto es todo ello que rodea incircunstanciadamente la presunta o la probable comisión del hecho punible. Primero la presunta, luego los grados de probabilidades en grado de sospecha, para luego solamente poder llegar a certeza y convicción judicial en un ámbito de un juicio oral público y contradictorio bajo invención judicial, al margen de lo que significan los procesos penales especiales, llegar a la consensualidad. De seguro que tienen en Bolivia lo que es una terminación anticipada del proceso, o lo que es una colaboración eficaz, o lo que son los procesos inmediatos, dentro de la simplificación procesal y lo que es la justicia penal consensuada. Entonces, esto implica trazarse una estrategia investigativa conforme a los hechos en materia de incriminación. Una cosa es investigar delitos propios de la violencia familiar, violencia de género. Creo que hemos tenido la oportunidad de desarrollar la idea de los delitos de clandestinidad, aquellos que se cometen entre cuatro paredes y que tienen como víctima y victimario a personas que tienen una relación de parentesco, y que se ha incrementado de manera notable en el estado de la pandemia en nuestros países, al margen de que no todo hecho que se suscite ahí tiene relevancia jurídico-penal. Como vuelvo a reiterar, para que tenga relevancia jurídico-penal, primero tiene que subsumirse a una norma, un tipo penal. Cuando señalaba que los fiscales tienen poderes de dirección jurídico-procesal y poderes jurídico-materiales, cuando yo me refiero a un poder jurídico-material, es la subsunción de un hecho en un tipo penal. Considero, tal vez puedo equivocarme, que una de las garantías y derivados más esenciales del principio de legalidad de no crimen uno buena sin idea previa es el proceso de subsunción típica o el subprincipio de tipicidad. Y eso no puede operar de manera mecánica, de manera formalista, sino desde un punto de vista material. Sabemos, y nuestros códigos son finalmente muy claros en categorizar el principio de lesividad. Toda pena requerida de la atención a la puesta en práctica jurídico. No basta la formalidad, como estaba señalando, para poder decir que estamos en un presunto acto luctuoso. Pues, por ejemplo, la ostentación de signos o títulos de una persona que no ostenta, ¿no? Pues dentro de nuestra práctica o nuestra praxis judicial o jurídica y dentro de la cotidianidad de nuestra sociedad, es común, no sé si sucede mucho en Bolivia, que a los abogados a todos le dicen doctores, doctor, no sé si esto sucede también en Bolivia. Pero evidentemente cuando nos vamos a la especificidad académica, se tiene el grado de magíster y doctor. Entonces, esa elocuencia, esos usos, formas y costumbres de la cotidianidad social que a un magistrado o a un abogado le digan, pese a que no tiene el grado de doctor, no puede significar que él o ella se encuentre en curso en el delito de ostentación de signos, disculpen, de títulos académicos que esta persona no tiene. Porque vuelvo a reiterar, eso forma parte de cierta cotidianidad, de ciertos usos y costumbres sociales. Y lo que Hans Belze iba perfilando antes que se desarrollara la moderna teoría de la imputación objetiva con la teoría de la adecuación social. Pues hechos que literalmente o formalmente pueden subsumirse a un tipo penal no pueden ser de relevancia jurídico-penal porque han adquirido cierto grado de uso de nuestra sociedad y permisibilidad. Pues la madre que le jala las orejas a su niño de 5 o 6 años que ha cruzado intempestivamente la pista, la autopista o la carretera, que casi lo pueden haber matado, lo pueden haber atropellado, pues sería un acto constitutivo de lesiones, es un acto de libertad, que también puede llevar al ejercicio legítimo de un derecho, que es el derecho de corrección de padres hacia hijos. Pues dentro de esa cotidianidad que se produce en nuestra sociedad, donde en actividades deportivas, futbolísticas, etcétera, y también en el mismo tráfico rodado, esto es en el tráfico, en el tránsito propiamente, disculpen, pues muchos, los conductores le dicen la vela verde y a veces involucran a la madre que no tiene la culpa de nada, o sea, se lamentan a la madre, pues ahí no podríamos estar a hechos que vamos a tipificar como injuria, aquellos finalmente esposos o recién casados o novios o convivientes que luego de haberse tomado una buena cantidad de alcohol empiezan a discutir en la calle
de una manera alcora, fuerte, grandilocuente, y se dicen injurias y finalmente improperios de manera recíproca. Esto sería un acto constitutivo de violencia familiar, violencia que no creo. Máxima ella también tendría que recibir una tipificación, porque ella también estaría finalmente agrediendo realmente a la otra persona, que para mí en todo caso sería constitutivo acalorado, ¿no? Una intención muy acalorada, un delito de injuria, ¿no? Entonces partimos de esa perspectiva y señalamos entonces que el proceso penal tiene que ver con una atribución, pero no cualquier hecho, un hecho jurídico penalmente relevante, no basta la legalidad. Finalmente, policía o secretario judicial, que luego de una faena muy larga y tediosa, en un desalojo, lo que hace finalmente el demandante ganador, que ganó la posibilidad de la admisión de quedarse fundado este desalojo contra los poseedores precarios, limita un almuerzo, limita únicamente una gaseosa, ¿no? Esto sería un acto de cohecho. Propiamente yo creo que no. Entonces hay que utilizar criterios, filtros de valoración que excluyen o liberan de responsabilidad penal a ciertas personas. Porque todos sabemos acá y somos conscientes que el derecho penal afecta entonces bienes jurídicos esenciales y fundamentales como es la libertad humana y derechos fundamentales. Si esto es así, en un Estado democrático de derecho hay que aplicar la ley penal con un mínimo grado de racionalidad y de razonabilidad. Y para poder aplicar con un mínimo grado de razonabilidad la ley penal, se requiere finalmente valorar ciertos filtros. Y estos filtros van a ser criterios de imputación objetiva antes visto de adecuación social, para que los operadores jurídicos puedan ir para adelante en una persecución penal basada en el principio de reserva procesal penal. ¿Qué significa el principio de reserva procesal penal? Que solamente deben ser objeto de conocimiento por los órganos de justicia, por tanto órganos de persecución penal, hechos reveladores o constitutivos de delito. Y esto es algo muy importante a decir, porque los modelos acusatorios también significan a su vez que la Fiscalía, o que la representante del Ministerio Público, tenga bien en cuenta considerar de que no debe formalizar o ejercitar la acción penal, no sé si propiamente en Bolivia, en la disposición de formalización también que se llama de investigación preparatoria, ante cualquier tipo de hechos. Bien lo dice el artículo 336 del Código Procesal Penal peruano, hechos constitutivos de delito. Supongo que también el ordenamiento procesal boliviano lo dice también así. Entonces, vuelvo a reiterar, esto es importantísimo y crucial en orden finalmente a poder valorar correctamente las cosas. Que los modelos acusatorios significa que el fiscal o los fiscales asuman su función y la someten o la sujeten al principio de legalidad y a los principios de objetividad. Esto es, si el fiscal no ha podido recabar elementos de comisión mínimos reveladores de la existencia de la comisión de un acto luctuoso, como puede ser un hurto, estafa, defraudaciones o una usurpación, pues tendrá que archivar la denuncia. Y también de plano, digo yo, no sé si requiere mayor acto de investigación, cuando el acto finalmente de prima facie, en primavera, como se dice acá, se advierta que no es constitutivo de delito. Me parece que esto es importante, porque lo que yo advertí en los análisis que realicé en los últimos años, en la posibilidad de haber acudido a algunas estancias fuera del país para ver de qué manera se está operativizando los modelos acusatorios en Colombia, Puerto Rico, Costa Rica, Colombia, etc., de que había que dejarse de lado ciertos criterios o ciertas aplicaciones en lo que significa de que el ejercicio y promoción de la acción penal requiere ser depurado con filtros de valoración. Pues el fiscal o la fiscal no puede estar promocionando el ejercicio de la acción penal ante cualquier acto que se le ponga enfrente, sino solamente hechos reveladores constitutivos de delito, no solamente conforme al principio de legalidad, de lesividad, imputación objetiva y imputación subjetiva. Entonces eso es algo importante. Y si, bueno, el fiscal o la fiscal no atiende rigurosamente ello, y a pesar de ello, de ser claro que ese hecho no constituye delito, quien atravesó intempestivamente la pista, la carretera, fue el propio peatón que se generó pues en peligro. Fue la propia mujer o chica que lanzó finalmente fotos o imágenes suyas en estado de desnudez o con ropas muy diminutas. Ella misma se colocó una autopuesta en peligro.
Por lo tanto, no puede estar incriminando o denunciando todo el resto por una violación a la intimidad, porque ella misma puso en riesgo su propia privacy, su intimidad. Por lo tanto, hay que aplicar un filtro de valoración que es imputación objetiva. ¿Cuál de ellos es el criterio liberador de responsabilidad penal? Lo que es la autopuesta en peligro. Significa que las personas también tienen que ser muy precavidas, tienen que ser muy diligentes y responsables con cautelar, con proteger la indemnidad de sus propios bienes jurídicos. Si esta no lo hace, pues no puede pretender que el Estado lo haga. De hecho, esto también en el ámbito de la estafa, otras defraudaciones, pero también los tribunales de justicia han aplicado ello en los criterios de imputación objetiva, cuando la propia víctima no fue lo suficientemente diligente para ir mínimamente a informarse al registro público de quién era la pertenencia, quién era el titular del bien mueble o inmueble que estaba adquiriendo, ¿no? Al margen de, obviamente, las regulaciones registrables y notariales que nuestros países tienen para la adquisición y la venta de bienes muebles y bienes inmuebles. Entonces, si el fiscal o el fiscal no hace este análisis acucioso, es que las partes lo van a hacer. Propiamente no lo sé, el instrumento técnico que se tiene en Bolivia para ello. Nosotros tenemos lo que es la excepción de improcedencia de acción, medio de defensa técnica. Medio de defensa técnica que se dirigen finalmente a cuestionar la legitimidad de la acción penal. Esta legitimidad significa, como señalé antes, que debe ser un acto constitutivo de delito. Entonces, si una vez que se formaliza la investigación, ya estamos en un proceso penal formalmente iniciado, ya promocionado, ejercitado, en este caso la defensa de los justiciables o del justiciable, lo que puede interponer es una excepción de improcedencia de acción, señalando que el hecho no constituye delito. Y justamente ahí ejercer determinados filtros de valoración. Con nuestro estimado amigo Dimar, licenciado Dimar, hemos compartido, no sé, ahí tenemos, si gusta, lo pueden poner, unas diapositivas sobre una jurisprudencia sobre las conductas omisivas. ¿Ok? Pero esto, obviamente, no es a favor, sino en contra del imputado. Y eso es algo muy importante decir cuando queremos concatenar la idea de los procesos penales acusatorios, su análisis y valoración, y lo que significa la teoría del delito. La teoría del delito no puede ser vista como una refinación dogmática, no puede ser visto como algo, como un mecanismo, instrumento de alto grado de abstracción, sino el instrumento, el medio y la herramienta por el cual tienen los justiciables para que se aplique correctamente con mínimo grado de razonabilidad las normas penales. Para eso sirve la teoría del delito y ejerce todo un filtro de valoración. A partir de criterios de concepto de acción en el sentido jurídico penal, dejamos fuera la fuerza física irresistible, lo que significa los actos fortuitos o de fuerza mayor, los estados de inconsciencia, para ingresar en criterios de imputación objetiva y luego de imputación subjetiva. Entonces, la teoría del delito proporciona a los órganos y los operadores jurídicos serios. Por un lado, la fiscalía, por otro lado, la defensa y obviamente lo que resuelven los jueces. Entonces, la dogmática no es que ha sido creada, elaborada o confeccionada para generar impunidades. Todo lo contrario. Pero muchas veces, el no manejo de los instrumentos de la teoría del delito puede llevar esa impunidad a lo cual la sociedad no está llana a tolerar. Porque así como los pecados se puede pecar por acción y por omisión o por palabra, pues en el derecho penal también se puede cometer un acto luctuoso, no solamente por acción, sino también por omisión. No sé si en su momento tal vez ahí me lo puedo compartir con todos ustedes, un caso de omisión impropia. Esto no solamente mata a aquel que estrangula a su víctima, la golpea salvajemente o aprieta el gatillo de su arma de fuego y la mata, sino cuando tiene la calidad de garante y no hace nada para evitar que se afecten los bienes jurídicos de la persona sometida a su tutela o guarda curativa. Dicho esto, ahora pasaba con su marido, ya en una edad bastante avanzada, es hemipléjico, es diabético, sufre de hipertensión y la da al COVID. El médico le prescribe una gran cantidad de fármacos, que significa, en otras palabras, que su esposa se convierta en su enfermera. Bueno, si tiene la posibilidad económica de agenciarse y contratar uno, mejor. Pero si no lo tiene, lo tiene que hacer. Entonces esta señora ya no quiere hacerlo más, ya lo ve como un obstáculo, como un impedimento en sus libertades, en otras actividades o quehaceres que puede desarrollar, y simplemente toma la deliberación y la decisión de no suministrar los fármacos y las medicinas a su marido, a su esposo. Y producto de esa omisión, muere. Entonces, creo que
Hay finalmente en el Código Penal boliviano una figura propia del delito de parricidio, ¿no? Cuando existe una relación de parentesco entre víctima y victimario, al margen del feminicidio. Entonces, en este caso, a esta señora se le puede aplicar el delito de homicidio o parricidio o asesinato, como se quiera llamar, no por acción, sino por omisión, porque esta tenía la calidad de ganante. Y en lo que propiamente se compartió realmente con los organizadores de Exam Cochabamba, es lo que implicaba realmente en esta actividad. Quienes transportan personas, pasajeros, tienen un deber. ¿Cuál es el deber de los que transportan pasajeros? Haber adoptado todas las medidas de aplicación que sean necesarias a efectos de evitar que se produzcan lesiones o puesta en peligro a los bienes jurídicos fundamentales de los pasajeros, de las personas que son los clientes y los usuarios de los medios de transporte de comunicación, tanto terrestre como aéreo, que obviamente ahora tienen que someterse a toda una suerte de protocolos de bioseguridad en este contexto de la pandemia, tanto en Perú como en Bolivia. Entonces, nuestras partes generales de los códigos penales, y vuelvo a retirar la idea de esta masterclass, de hacer una concatenación y una vinculación y de desarrollo dentro del ámbito procesal como el ámbito sustantivo. Porque uno de los aspectos centrales y vitales de la teoría del caso es la teoría jurídica. Y la teoría jurídica significa manejar teoría del delito. Si es acción o es omisión, si ha sido tentativa o una consumación, si es un agotamiento del delito y aparece una figura delictiva autónoma, si se trata de concurso de delitos o conflicto aparente de normas, ¿qué se trata acá? ¿Cuáles son los partícipes? Autor, coautores, se dice que no puede haber coautoría en la teoría de la infracción del deber de delitos funcionariales, lo que finalmente puede ser un cómplice primario, secundario, un cooperador necesario. Creo que algo al respecto se regula en el Código Penal boliviano. ¿Y de dónde sale todo esto? ¿De dónde sale toda esta información? De la teoría del delito. O sea, era uno, mejor dicho, es uno de los objetivos que nos trazamos en esta masterclass, de presentar a ustedes la utilidad y la relevancia que tiene la teoría del delito en los modelos acusatorios. Porque los operadores jurídicos, sea la fiscalía y también la misma defensa, van a presentar una teoría del caso. Una teoría del caso que tiene tres componentes: de los hechos, el sustrato fáctico, la persona fue vista señalando el lugar donde se habría matado o asesinado a alguien, la persona fue vista realmente queriendo manipular cajeros electrónicos, fue intervenido la persona, luego de haberse apropiado de las prendas y pertenencias, sea o no con violencia, etcétera. Se encuentra un cadáver, realmente a la vista, en la carretera, en las autopistas, donde se producen muchas muertes, es producto de un accidente y de un acto delictivo. Entonces, esto significa llevar las evidencias y el sustrato fáctico y el relato fáctico que construye la imputación a una teoría jurídica. Y la teoría jurídica, pues lo tenemos que finalmente concatenar o lo tenemos que construir, no solo a partir de una mirada legalista que puede desprenderse de la ley penal, sino de una medida, de una mirada de perspectiva de interpretación. Para eso sirve la teoría del delito. Un instrumento de hermenéutica jurídica que viabiliza, que permite finalmente una aplicación racional, o si llega a ser razonable, del derecho penal en un orden democrático de derecho. Pues es una columna vertebral, como se dice dentro de la literatura, la teoría del delito. Porque la pretensión punitiva de desarrollar y acoger realmente cada uno de los elementos constitutivos del tipo penal, entonces la fiscalía tiene que demostrar que cosa muy legal. El hecho es típico, pero tanto objetiva como subjetivamente. Objetivamente, que se ha generado un riesgo no permitido. De criterios de imputación subjetiva, dolo, culpa o preterintencionalidad. No sé si propiamente tiene también el Código Penal boliviano de una manera, no sé, una construcción literal, no formal, normativa, o ya producto de la doctrina jurisprudencial, lo que se llama la preterintencionalidad. ¿No? Entonces, lo que teoría de imputación objetiva, imputación subjetiva, y también la conducta debe ser contraria a derecho. Esto debe ser muy injusto. ¿Qué es el injusto?
la acción o omisión típica y penalmente antijurídica. Pues en estas sociedades de hoy en día, de bastante violencia, de bastante estructural, finalmente violencia y actos lesivos que se producen a los bienes jurídicos fundamentales de los ciudadanos en estado de inseguridad ciudadana, que creo que vive tanto Perú como Bolivia, implica en los delitos contra el patrimonio que estas personas, estos miles delincuentes, que nos van acechando, de todo finalmente en momentos inesperados, imprevistos, para amenazarnos de muerte a nuestras personas vinculadas a nosotros, y puede ahí que un ciudadano, en el ejercicio legítimo de proteger su vida, sus bienes jurídicos más importantes suyos o de sus familiares, es lo que hace es matar o lesionar grave o levemente a esta persona. Esto es lo que significa la legítima defensa. Esto significa que el injusto no se agota con la tipicidad. Vaya que viene un accidente de tránsito y llega a una posta médica, una persona, un transeúnte que está totalmente ensangrentado, con una hemorragia muy fuerte. La única forma de salvar su vida por parte del médico es amputarle la pierna. Ahí se ha producido un acto constitutivo de lesiones graves o leves, sí, y con conciencia y voluntad de la misma, pero con una finalidad terapéutica. Esto es, dentro de esta escala de valores que tienen nuestros ordenamientos jurídicos. Y aparece ahí un principio que no ha sido desarrollado de manera muy profunda o lograda, el principio de jerarquización. No todos los bienes jurídicos tienen el mismo valor, el mismo grado de importancia. Otros son más, unos son más importantes que otros. ¿Cuál es el bien jurídico más importante? No me digan que es el patrimonio. No, es la vida humana. Y después la vida, la libertad. Y también ya la doctrina, tiempo atrás, ha ido consolidando la idea de lo que significa el medio ambiente, los componentes ambientales. Hace poco en el país y compartí con el licenciado Díaz un artículo que escribí sobre un derrame de petróleo que ha generado un desastre ecológico cuantioso en la zona litoral del norte de Lima, del mar de Ventanilla y Villancón. Especies marinas muertas, muchas personas han perdido el negocio, las aguas totalmente contaminadas. Vaya que es una situación catastrófica y más aún en situaciones a las cuales está viviendo nuestro país y también la hermana República de Bolivia, ¿no? Entonces hay que someter el análisis de la teoría del delito este hecho que es objeto de procesamiento penal. El concepto de acción en sentido jurídico penal, lo que implica imputación objetiva, imputación subjetiva, y luego ver si es contrario a derecho. Porque puede haber una causa de justificación, no solamente la legítima defensa o estado de necesidad justificante, que uno para salvaguardar un bien jurídico, el más importante, sacrifica el menos importante, ¿no? Ante una situación de extrema necesidad, no hay otra opción que violentar, que afectar la propiedad ajena para salvar la vida humana. Pues finalmente afectar el patrimonio del Estado, como se dice, desviar los caudales públicos, fondos públicos, distraerlos finalmente de su objetivo inicial legalmente establecido para salvaguardar la vida y la integridad de ciertos pobladores, ciertos desastres ecológicos como se han producido, alguna suerte de fenómeno de naturaleza, huaicos, terremotos, etc. Y los mismos estados de emergencia sanitaria, donde no hay otra opción, tal vez por algunas autoridades, que distraer los fondos públicos y aplicarlos a favor de una población necesitada para ello. Se afecta la legalidad presupuestal, pero ¿qué más importante? La vida integridad de los pobladores. O sea, hay un principio de jerarquía del bien jurídico dentro de la Constitución Política del Estado. No todos los bienes jurídicos tienen el mismo valor, unos más importantes que otros. No en vano se supone que los delitos de homicidio subrogados en asesinato deben significar las penas más severas y más drásticas, ¿no? Pero los contextos y las coyunturas muy mediáticas y los efectos sociopolíticos cognitivos promocionales de la ley penal a veces son utilizados por los políticos y con eso afectan no solamente el principio de jerarquía del bien jurídico, sino también el principio de proporcionalidad, de culpabilidad y de lesividad. Y después del injusto tiene que valorarse el reproche de culpabilidad. Y hay que tomar en cuenta lo siguiente. Esto es, la persona que asesinó a varias personas o ultrajó sexualmente a varias víctimas, mujeres o
caso puede ser un hombre puede ser también víctima de un delito sexual, este caso puede sufrir de una grave anomalía psíquica. Entonces, a esta persona no se le va a sancionar con una pena, sino con una medida de seguridad. Pena para los imputables y medida de seguridad para los imputables. Entonces, una cosa es la inculpabilidad o la inimputabilidad en términos sustantivos, y otra muy distinta es la no responsabilidad en términos procesales. Es algo distinto. Y creo que es algo importante de señalar o de precisar en esta exposición, en esta masterclass. ¿A qué me refiero con ello? Que un tema es la responsabilidad penal que tiene que acreditarse en términos procesales también a los inimputables para imponer una pena, una medida de seguridad, y otra cosa es la inculpabilidad en términos sustantivos. El inculpable puede ser que en algunos casos pueda también ser sancionado, porque yo creo que una medida de seguridad que puede significar el internamiento en un osocomio, en un hospital, puede también durar por bastante tiempo, pero siempre sometido en rigor al principio de proporcionalidad. Entonces, eso es lo que tenemos que tener bien claro. ¿Cuáles son los estadios? ¿Cuáles son los diversos planos dogmáticos que tienen que transitarse, que tienen que descubrirse para poder finalmente aplicarlos en un proceso penal, ¿no? Entonces, es importante que los litigantes puedan plantear un acertado plan estratégico. Para ello, tienen que conocer la teoría del delito. Tiempo atrás fui invitado a una universidad muy importante acá en Lima para dictar una exposición en ese momento presencial, lo cual es uno añora y extraña mucho. Que será más adelante, se puedan tomar, no lo sé. Esto todavía es muy incierto, reina mucho de incertidumbre. Y yo lo que les dije a estos alumnos, ya que están en los últimos ciclos del pregrado de una universidad de la San Martín de Porres, donde yo egresé, de que muy bien que ingresen al fastuoso, al grandioso y bastante atractivo el mundo del litigio, que a través del common law y las prácticas del derecho anglosajón que se veíamos en las películas y las series, se fueron finalmente asumiendo con sus propios matices y particularidades en los modelos acusatorios en Latinoamérica y Europa, propios del sistema románico-germánico y muy llevado al principio de legalidad. Y le dije algo muy interesante, ¿no? Está muy bien que se quieran penetrar, abordar de la manera más profunda posible y prolija en todo ese fastuoso de la litigación, ¿verdad? Que hay que manejarlo con cierto grado de practicidad. Pero le dije, señoras y señoritas alumnos, no olviden, ¿de qué? Me dijeron, señor expositor, de que antes, ahora y después, siempre el proceso penal será el instrumento por el cual se materializa el uso puniente estatal. ¿Y esto qué significa? La aplicación del derecho penal. Y una aplicación que no va a ser formal y no va a ser autómata y no va a ser mecánica, sino que va a requerir de una valoración, de una interpretación. Y esa interpretación tiene que realizarse a la luz de los diversos componentes que se desprenden de la teoría del delito. Entonces, esto es más o menos el discurso que queremos manejar el día de hoy con esa Cochabamba, Bolivia, ¿no? ¿Cómo concatenamos y cómo conectamos o vinculamos la teoría del caso con la teoría del delito o la teoría del delito en el proceso penal? Porque ustedes, estrategas, los litigantes son estrategas. ¿Cuál es la mejor forma de cómo van a enfrentar el litigio y cómo van a abordar y van a confrontar con la otra parte? Entonces, esto importa un conjunto de actos, como se dice acá en la literatura, estratégicamente diseñados que parten por construir un buen relato de los hechos, una estudiada teoría jurídica, teoría del delito, una precisa elaboración de las proposiciones fácticas o observaciones fácticas, una adecuada selección de la evidencia, que nos convierte en prueba recién en juicio oral público contradictorio, una exigente clasificación y sobre todo proveer una estratégica formal de presentar la evidencia. Una de las columnas vertebrales de esta teoría del caso es la teoría del delito. Demostrar todos sus elementos, componentes, categoriales. Tiene cierto grado de abstracción, pero hay que darle cierto grado de concreción en el proceso penal. Porque uno de los elementos cruciales y trascendentales, finalmente, de la teoría del caso es la teoría jurídica. Esto es el delito o los delitos, concurso de delitos o conjunto aparente de normas
que está proponiendo, formulando el órgano persecutor del delito, como se dice finalmente en la teoría, en la literatura. La teoría del caso debe ser entendido como aquel razonamiento sustentado en las disposiciones legales, por lo que señalamos siempre en imputación objetiva. Primero tiene que establecerse y identificarse la contravención o la transgresión a una norma, la infracción de una norma de cuidado. Esa infracción de una norma de cuidado tiene que generar un riesgo no permitido, jurídicamente desaprobado, como actitud de lesión o lesión a un determinado bien jurídico. Y la muerte o la lesión de esta persona tiene que ser producto o consecuencia resultado de la infracción de esa norma que generó ese riesgo no permitido y no factores causales sobrevinientes o concomitantes, fenómenos de naturaleza o hechos atribuibles a otra competencia sobre iniciativas de otros sujetos intervinientes. Y los procedimientos técnicos mediante el cual se encuadran los hechos, teoría fáctica, dentro del supuesto contenido en una norma penal, teoría jurídica, por los elementos de convicción obtenidos durante la investigación preparatoria. De esta manera, los elementos de la teoría del caso, ¿cuáles son? A ver, espero que quede claro, ¿cuáles son los tres elementos? De los hechos, el sustento fáctico, la teoría fáctica, o el relato histórico, como dice la Corte Suprema de nuestro país. La norma aplicable, la teoría jurídica, y esa teoría jurídica tiene que ser objeto de una interpretación. ¿Y cómo la interpreto? Usando la teoría del delito. Y los elementos de convicción, teoría probatoria, teoría probatoria. Entonces, no olvidemos ello, que el litigio va a llevar definitivamente, querámoslo o no, a los litigantes a hacer uso, y no abuso, utilización de recursos y procedimientos establecidos cognitivamente hablando por parte de la ciencia del derecho penal. Y no, como dicen algunos, no hay que aplicar las normas. Algunos litigantes creo que están un poco equivocados. Tal y como están. Si así dicen, aquel que mata a otro, toda muerte, producto de la causalidad del destino, lo que hizo finalmente este soldado, este subordinado, es darle la mala noticia a la señora de que su hijo había muerto producto del COVID. Le da la noticia y la señora le viene un paro cardíaco y se muere. Le vamos a sostener y atribuir la responsabilidad penal por la muerte de la señora al inferior, que era el soldadito, al farmacéutico que va y lo que hace es cumplir con su deber y su rol de farmacéutico de venderle los barbitúricos, realmente una medicina, antibióticos, a una persona que va con una prescripción médica de 30 tabletas o píldoras, como se quieran llamar, pero este sujeto ya no quería más seguir en esta vida y lo que hace es tomarse las 30 píldoras en una sola y producto de ello se muere. Le viene finalmente una infección generalizada, qué sé yo. Su organismo no lo sostiene más y se muere. Al farmacéutico le vamos a generar o sostener responsabilidad penal a quien le vende un vehículo a un joven ya adulto, lo que hace es hacer carreritas en ciertos lugares, obviamente no permitidos, porque eso no está, finalmente quieren hacer carreras automovilísticas, lo hacen como deporte, pero no pueden hacerlo así a cualquier lugar cuando le dé la gana, su libre albedrío, y con eso mata a una persona. Al que le vendió el vendedor del vehículo le podemos finalmente sostener y generar imputación. ¿Está dentro de ello o son conductas o roles finalmente socialmente admitidos, a los cuales las normas jurídicos penales tienen que atender para aplicar la norma penal con mínimo grado de razonabilidad y de racionalidad, ¿no? Entonces hay que finalmente establecer todo ello. Y todo esto está dentro de la teoría del delito, la conducta. Si fue con grado de conciencia o no conciencia. Si estamos o no ante un hecho donde hay libertad, como bien lo dice Kant. Ahí donde no hay libertad, hay causalidad, pero no hay imputación, ¿no? Entonces, los elementos esenciales de la teoría del delito es el concepto de acción, en sentido jurídico penal, y también por tanto de la omisión, la tipicidad objetiva, tipicidad subjetiva, y nos lleva a las cosas de justificación, también elementos subjetivos de naturaleza trascendente. Cada uno de estos elementos que configura un tipo penal tiene que ser acreditado en el proceso penal. Basta que la Fiscalía no acredite uno de ellos para que cuál sea el resultado, pues no quedará otra opción que absolver al imputado de los cargos formulados por la acusación. Esta es la garantía de un proceso penal realmente acusatorio y garantista propio de los estados de derecho. Como le decía, acá en el Perú, en los últimos años, se ha generado una fecunda jurisprudencia
en materia penal que donde se aplican criterios de imputación objetiva y imputación subjetiva. Esto es también elementos propios de la teoría del delito. No se olviden, como lo señalé antes. Manejar esto por parte de los litigantes puede resultar esencial para tirarse abajo un caso. Esto es acá en nuestro país y en otros, de poder interponer un medio de defensa técnica como una excepción de procedencia de acción y en base a criterios de imputación objetiva, era su rol social, estaba dentro de sus deberes, no se generó, o mérito de la prohibición de regreso, una conducta socialmente neutra, principio de confianza, el confiado confiaba que otra persona que también estaba actuando dentro de esta institución pública o privada iba a cumplir y iba a realizar su conducta conforme a lo que la norma prescribía, principio de confianza. O fue la propia víctima que estaba en un rotador de una hélice de un helicóptero que estaba por partir, estaba finalmente por despegar, y esta persona, de una manera consciente, libre y voluntaria, se coloca muy cerca de ellos, de los hélices, de los rotores, y así le va por encima y se muere. Ella se colocó en una autopuesta en peligro. Como señalaba, y creo que no llegué a terminar la idea en lo que la jurisprudencia en cuanto a la omisión refiere. La omisión impropia, que también lo tienen ustedes en Bolivia, que es no un hacer, sino un no hacer. ¿A quién tiene la calidad de garante? Ojo, dentro de lo que señalamos siempre de imputación objetiva. Yo no tengo por qué responder por los defectos de otra persona, de ninguna manera. Pero yo sí tengo que atender o cuidar o vigilar y atender la indemnidad y la incolumidad de los bienes jurídicos de una persona sometida a mi guarda, tutela o curatela. Surgen entonces los delitos de omisión impropia, que están sujetos a una cláusula general de envase material o constituida por la omisión a impedir la realización de un hecho punible en la sublite de delito de omisión, de un delito de resultado, disculpen. Homicidio y lesiones. En todo caso, como delito de omisión, lo que se castiga es un no hacer o hacer algo distinto a lo preceptuado o a lo mandado por la norma. Luego el omitente solo podrá ser imputado de aquello lo que estaba obligado a realizar. Solo cabrá afirmar que se ha realizado la conducta típica si el resultado es objetivamente imputable al comportamiento enjuiciado, que ingrese al ámbito de protección de la norma y que esté dentro de la esfera de competencia de este sujeto, el imputado, haber realizado o no, tener que haber realizado una determinada conducta o haberla realizado y con eso finalmente haber generado un riesgo no permitido susceptible de lesionar o habiendo lesionado un determinado bien jurídico penalmente tutelado. No olvidemos lo que estábamos sosteniendo, que la teoría del delito comprende varios componentes, constituye varios presupuestos que se van configurando y se van estructurando orgánicamente uno con otro. Entonces esto es importante decir de cómo es que tenemos que manejar la valoración de la teoría del delito y la teoría del caso. Vuelvo a reiterar la idea, no sé si ustedes ya han estado tomando un poco de aprehensión informativa al respecto, lo que significa la utilidad de la teoría del caso en los modelos acusatorios. Y la utilidad de la teoría del caso en los modelos acusatorios no lo podemos desexplicar o no lo podemos desvincular de ninguna manera. ¿De qué cosa? De la teoría del delito. Esto realmente es la idea trascendental o vital o fundamental que queremos compartir en esta masterclass del día de hoy, 25 de enero del año 2021. ¿Ok? Que la teoría del delito constituye un componente, una institución trascendental en los modelos acusatorios para resolver racionalmente las causas penales por cualquiera de los dos operadores jurídicos, del cual obviamente el que va a aplicar la norma es el juez. Pero las partes, evidentemente, tanto la fiscalía como el abogado y el imputado, van a querer finalmente alegar sus diversas pretensiones. Y obviamente, pues la pretensión siempre del imputado, o sea, los que quiera confesar culpabilidad, un plea guilty, una confesión sincera, es sustraer al inculpado de la persecución penal. Y una forma válida y legítima de sustraer al imputado o inculpado de la persecución penal, por tanto, de la acción de la justicia, es utilizando de manera correcta y valedera la teoría del delito en el proceso penal, ¿no? Eso es, creo que, algo muy importante decir, a los cuales tenemos que tomar en cuenta al momento de construir estas teorías del caso. Como se dice dentro del ámbito ya procesalista,
Es indudable que al Ministerio Público de primer orden le corresponde determinar una teoría probatoria. Primero digo evidencias o indicios de incriminación, porque recién pruebas se convertirán en un funcional público contradictorio con la incriminación judicial, con proposiciones fácticas de derecho punible que vinculan al imputado como el deber que tiene la carga de la prueba y como objetivo principal para enervar el principio de presunción de inocencia. Esto es importantísimo, el estándar probatorio. Quien tiene la carga de la prueba es, evidentemente, el Ministerio Público. Pero cuando ustedes, litigantes, construyen su propia teoría del caso, que señala que el acto no es constitutivo del delito, que sí hubieron relaciones sexuales, pero consentidas con la supuesta víctima. Cuando señala sí que lo mató, pero bajo una legítima defensa, un estado de necesidad justificante fue que causó un daño a la propiedad pública o privada, a usted, litigante, recaerá sobre usted o sobre él o ella la carga de la prueba. Y para eso hay que operativizar finalmente las diversas instituciones de la teoría del delito, como les estaba mencionando, y espero que quede meridianamente o contundentemente claro de que la teoría del caso tiene un triple componente: de los hechos, del derecho, la teoría jurídico y de la prueba. Y retomando esta casación, esta jurisprudencia de la Corte Suprema de nuestro país, señala la imputación subjetiva, que se analiza después de la imputación objetiva. Siempre hemos sido muy claros en señalar que la teoría del delito tiene un análisis preclusivo. Primero la acción o la omisión, pasamos a la tipicidad objetiva y luego la tipicidad subjetiva. Y como se dice acá, la imputación subjetiva también es necesaria para consolidar la existencia de la omisión impropia. El aspecto subjetivo del hecho punible siempre debe presentarse. Claro, todos los delitos punibles a título de dolo, algunos serán a título de culpa conforme al principio de taxatividad. Esto tiene que estar expresamente previsto como tal en la ley penal. Si no, no puede aplicarse el delito culposo. Esta puede ser dolosa o culposa. El dolo requiere que al omitente se le impute el conocimiento de que está omitiendo, cumplir con su deber de garante, en el caso de los delitos de comisión por omisión, omisión impropia. Y como consecuencia de ello, la actitud lesiva de su omisión, es decir, conocimiento de la situación concreta de peligro, o al menos que ésta se produzca, y además de que tiene la obligación de realizar el acto ordenado por la ley. Esto es realmente lo que estábamos señalando, ¿no? Y en un ámbito de una imputación jurídico-penal que no puede construirse o elaborarse a través de vértices causalistas, fenomenológicos, ¿no?, propios de la naturaleza, sino a través de vértices y criterios estrictamente normativos. Nosotros estamos, tanto Perú y Bolivia, en una sociedad política y jurídicamente organizada. Toda la actividad, y máxime ahora en este contexto de la pandemia, está circunscrito y desarrollado a través de una serie de normas. Por lo tanto, para poder establecer cuándo estamos entre lo lícito y lo ilícito, tenemos que determinar el marco normativo por el cual se desarrolló una determinada actividad humana. Entonces, no en base a la causalidad o el destino, el azar, eso no importa en el derecho penal, no más mínimo. La culpa tendrá lugar cuando el omitente se le imputa el conocimiento de la posible existencia del riesgo, cuya materialización de un resultado, en un resultado lesivo, disculpen, debe evitar con la adopción de determinadas medidas de cuidado, o ejecute un acto de salvamento defectuoso por una incorrecta valoración de las circunstancias de una actuación de este último caso, de la culpa. No existe una imputación de conocimiento sobre la actitud lesiva concreta de la conducta, en cuyo caso estaría ante una imputación dolosa, sino una imputación de conocimiento sobre la posible lesividad de la conducta que activa el deber de adoptar medidas de cuidado. Mientras que la gente sea más consciente del riesgo generado por su conducta, pues estará actuando de manera dolosa. Cuando le es únicamente previsible el resultado lesivo acaecido o sobrevenido, pues será a título de culpa. Pero no era ni cognoscible ni previsible, eso ya no se le puede imputar a ninguna persona lo que es una muerte o unas lesiones como resultado fortuito. Eso no ingresa al ámbito de protección del tipo penal. Diríamos en todo caso, en resumidas cuentas, para ir culminando con esta masterclass, me encantaría seguir adelante, pero hay otras actividades que me impiden seguir, estrictamente personales, de que los modelos acusatorios afianzan la idea de que los órganos persecutores del crimen o del delito realicen su labor con todo grado de exquisitez y grado de rigurosidad.
Y para realizar ese grado con grado de extensividad y rigurosidad su actuación persecutora del crimen, se requiere finalmente que ellos o ellas elaboren finalmente una posición, una postura, una teoría del caso que sea la más específica y detallosa posible con respecto a los hechos que se le atribuye haber cometido a él o a los inculpados o imputados. Y eso, de seguro, ya en su momento en Bolivia, va a tomar grado de desarrollo hermenéutico, jurídico, dogmático y doctrinal en lo que significa el principio de imputación necesaria. La imputación, la atribución de hechos tiene que ser específica, tiene que ser detallada, no puede ser vaga, imprecisa, incompleta, nada de ello. Tiene que ser lo más exhaustiva y prolija posible, porque esta es la única forma de que la defensa o el imputado pueda ejercer su derecho de defensa de contradicción a plenitud. Pero si no sabe qué es lo que le está imputando, solamente le pone artículos del Código Penal, pero no especifica cuáles son los hechos que se subsumen en la norma, no va a poder ejercer estos derechos inherentes y propios a la institución del debido proceso y la tutela procesal efectiva. Entonces, esto es algo importante, ¿no? Cómo hemos tratado de vincular o asociar la teoría del caso con la teoría del delito y cómo es que la teoría del caso en los modelos acusatorios define un estratega litigante. Y el estratega litigante debe saber manejar de la manera más correcta posible estos triples componentes. El triple componente de los hechos, del relato fáctico o histórico, del derecho, la teoría jurídica y de la prueba. Estas tres dimensiones o componentes viabilizan y construyen esa llamada teoría del caso que, para ser exitosa, el litigante o el amparador jurídico debe manejar necesariamente los elementos y los instrumentos de la teoría del delito. Dicho esto, considero entonces la reflexión última seria, ¿no? ¿Qué tan importante es la teoría del delito en los modelos acusatorios? Lo es en tanto y cuanto sepamos que hay que construir una teoría del caso. Y una teoría del caso que se construye, elabora, sostiene a través de vértices finalmente normativos. Y esto se deduce y se infiere de la teoría del delito. Pero no basta finalmente una prolija valoración o construcción de estas categorías dogmáticas, sino esto a su vez tiene que ir sostenido, respaldado con la evidencia o el respaldo probatorio que ello implique o que ello demande. Muchas gracias, licenciado Dimar, por haber permitido estar con ustedes. En todo caso, dejo un espacio de tiempo para que nuestros amables participantes puedan formular las preguntas o las consultas que estimen pertinentes. Espero, en la medida de lo posible, haber colmado o satisfecho las expectativas que muchos de ustedes se trazaron al momento de estar presente dentro de la virtualidad, dentro de este masterclass con Sam Cochabamba. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, estimado doctor. Realmente una clase muy interesante, sin lugar a dudas de suma importancia para todos los participantes dentro de esta masterclass. Dicho ello, dejamos abierto el foro para poder hacer cualquier consulta o pregunta a nuestro docente facilitador invitado esta noche, doctor Alonso Peña Cabrera. Vaya, parece que no hay preguntas, estimado doctor. No hay preguntas. ¿Eso quiere decir que quedó claro o quedó todo nada claro? Espero que haya sido todo entendible, Inés y Medrano. No, se escuchó perfectamente, doctor, por mi parte, todo muy claro. No, de hecho, yo disfruto mucho de sus masterclass, estimado doctor, siempre aprendo algo nuevo. Pero ese es de tu parte, tú puedes atribuirte o asumir lo que el resto piensa. Ahí los participantes de esta masterclass quisiéramos escucharlos, si es que existen dudas, consultas, preguntas, aportes quizás. ¿Ah? Muy interesante, estimado doctor, acerca de la imputación, ¿no?, de la Fiscalía sobre lo que tiene que ser y los pasos que tiene que seguir. Muy interesante. Fíjese lo que se dice acá en esta literatura, ¿no? La vinculación de la teoría del delito, la teoría del caso y la teoría del delito es un primer paso a tener muy en cuenta para resolver una controversia penal.
En una casación, que aparte de la República en este país, se resuelve el caso de una manera satisfactoria y justa con buen manejo de la teoría del delito. La teoría del delito puede servir tanto para sostener válidamente una acusación, una formulación de cargo contra una o varias personas, y contrario a eso también puede servir para la defensa tirarse abajo el caso. En otras palabras, para que se sobresea la causa. Eso tenemos que entenderlo claramente. Que esto no solamente puede significar una ornato, finalmente una visibilización de una construcción teórica majestuosamente elaborada o construida, sino que esa utilidad tenemos que verla en términos procesales, ¿sí? Cuando llevamos esto al litigio. Entonces, ¿no habría más preguntas, Dima? Tal parece que no, estimado doctor. Bueno, ha sido realmente un agrado, un gusto haber estado con ustedes. Yo sé que ustedes tienen un poquito más de hora por delante, así que espero que en un tiempo no muy lejano podamos nuevamente reencontrarnos y poder compartir el desarrollo o el abordaje de temáticas tan cruciales y esenciales para nuestras sociedades. Muchas gracias, licenciado Dima. A ustedes las gracias, estimado doctor. Con esto, distinguida audiencia, queremos seguir incentivando a todas aquellas personas, hombres y mujeres, que hacen de los estudios jurídicos una profesión noble e imprescindible para el fortalecimiento de un Estado de justicia y de derecho. Por ello, queremos siempre invitarlos a motivarlos y a continuar ejerciendo con orgullo, transparencia, ética, honorabilidad, estudio y decoro esta noble y hermosa profesión, como es la abogacía a través del derecho. A través de la Escuela de Posgrado de San Bolivia, queremos darle la gracia inicialmente al doctor Alonso Peña Cabrera Freire y a todos ustedes por su participación. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.